¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí iniciando un nuevo video para esta semana. Es un video relativamente corto. Vamos a hablar un poquito sobre la guía para la práctica docente. Es un documento que ya está compartido en la primera actividad que tenemos en este grupo de Teams. Sin embargo, me parece importante hacer una pequeña reflexión al respecto y de ahí pasar al lineamiento académico administrativo del TEC-NM, porque pues son la base de lo que nos norma en el tecnológico. Es importante saber qué es lo que nos regula, qué derechos tenemos como estudiantes, qué obligaciones. En el video pasado veíamos un poquito sobre cómo hace las sanciones el tecnológico, pero es importante ver cómo llegamos a ese apartado. Voy a compartir pantalla para que vayamos revisando la guía para la práctica docente, que les repito, ya tienen ustedes compartida. Permítanme porque esta es... Aquí está la guía. Muy bien. Esta es la guía para la práctica docente del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Y lo primero que nos dice es que aquí vamos a encontrar un reglamento, un extracto del reglamento de alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, ¿sí? Así como la referencia para el Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TEC-NM, que comentamos hace un momento, y eh, algunas de las situaciones que son importantes entender que cada maestro debe proporcionar a su grupo al inicio de cada clase. Y bueno, al inicio del curso, durante las clases y al final de ellas. Y como nos dice aquí, para asegurar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe cumplir con criterios de transparencia, es decir, no es posible que un maestro no les indique cómo se va a evaluar y no les dé todos los parámetros que debe llevar una rúbrica, es decir, todos los detalles de los que debe constar una actividad que les esté encargando y cómo va a evaluar cada uno de esos puntos. Esas son como todas las reglas del juego y que es importante que conozcamos antes de iniciar, ¿no? Entonces, debe haber total transparencia. Por eso dice que el docente debe dar a conocer al alumnado el contenido de los instrumentos de registro, los instrumentos de evaluación y desde la primera sesión hacer una entrega de toda esta parte que vemos acá. Misión y visión del programa educativo y del TESCO, es decir, cuál es la misión y visión de cada una de sus carreras y cuál es la misión y visión del TESCO. Ya también la tenemos por ahí compartida en el grupo, en la primera actividad. ¿Cuál es el perfil de egreso? ¿Qué se espera de ustedes cuando terminen su carrera? La guía para la práctica docente, que es este documento que tenemos en estos momentos, es un documento de 3 páginas más o menos. La instrumentación didáctica. ¿Qué es la instrumentación didáctica? Bueno, la instrumentación didáctica es una planeación detallada que debemos hacer todos los maestros respecto del curso. Ahí se va a incluir lo que es el programa de estudio de cada materia, debidamente organizado en actividades y cómo se van a ir cubriendo con estas actividades cada una de las competencias que debemos impartirles y que ustedes deben adquirir durante el curso. Este documento debe elaborarlo cada maestro al inicio de curso y en las primeras sesiones, si no es que en la primera, entregarlo a cada grupo. Habrá algunos casos en los que pudiera tardarse una semana o 2 semanas en entregar esta instrumentación didáctica, en el sentido de que está en revisión de la
academia de cada carrera, ¿no? Sin embargo, lo que hacemos la mayoría de los maestros es subir la instrumentación didáctica desde el inicio a los grupos de Teams, y si hubiera alguna modificación después de la revisión, bueno, pues comentar esa modificación que hubo y cambiar la instrumentación por la instrumentación nueva, ¿no? ¿Qué tiene la instrumentación didáctica? Pues en la misma instrumentación didáctica, aparte de ese detalle de cómo se van a ir dando las clases, está la forma en la que se va a evaluar, que aquí nos deja muy claro que no podemos incluir condicionamientos de conducta en la forma de evaluación. Es decir, no podemos decir, te voy a bajar tantos puntos si no te comportas de manera adecuada, ¿no? O si faltas. En realidad, la evaluación debe ser respecto de cómo se van adquiriendo las competencias. Y esta evaluación, como lo vamos a ver más adelante, hay muchas formas de hacerla y a través de muchos instrumentos para poder determinar si se adquirió o no la competencia y en qué nivel, ¿no? Porque puede ser no acreditado o no adquirida la competencia, que es NA, pero también cuando es aprobatoria, no solamente se dice es aprobatoria, se dice la adquiriste con el nivel S, B, MB o excelente, ¿no? También vamos a llegar a un punto, no en este video, será en posteriores videos, cuando veamos el por qué se pone esa calificación y qué se requiere de acuerdo al Tecnológico Nacional de México para poder alcanzar el excelente o poder alcanzar la MB o la B o la S. Muy bien. Decíamos también que deben existir rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas es todo el detalle en el que nos indica cómo debe realizarse una actividad. Y ahí es donde le podremos poner, bueno, es que yo te voy a calificar la ortografía en tu trabajo, por ejemplo, y la ortografía vale tal porcentaje o vale tantos puntos. Tu actividad, si es a lo mejor un resumen o si es un ensayo, pues tiene que llevar una introducción, tiene que llevar un desarrollo, tiene que llevar unas conclusiones. Si te falta alguna de esas partes, pues no cubre al 100% y tendrá que evaluarse con menos puntos. Entonces, la rúbrica nos va a decir exactamente qué es lo que se requiere para poder alcanzar el máximo nivel en esa competencia. También se deben dar algunas sugerencias o referencias bibliográficas, es decir, dónde pueden ustedes consultar información respecto de estos temas que vienen en la materia, y además se debe también al inicio pedirles a todos los alumnos que firmen un acuse del inicio de curso. Ese acuse es el que indica que se entregó toda esta documentación, ¿no? O que todo esto iba incluido tanto en la instrumentación didáctica como en que hubo misión, visión, perfil de egreso y demás. Entonces, decíamos, esto siempre debe estar al inicio de nuestros cursos. ¿Qué pasa en especial con lo que es tutorías? Tutoría 1, tutoría 2 o acompañamiento tutorial, que es a partir del tercer semestre en adelante. En estos casos no son consideradas asignaturas del plan de estudios. En este caso son consideradas actividades complementarias. Y como actividades complementarias, pues no hay un programa de estudio y por lo mismo no hay una instrumentación didáctica. Pues en el caso de tutorías no va a haber como tal una entrega de instrumentación didáctica porque no existe, ¿no? Pero entonces, ¿por qué tenemos esas actividades complementarias? Bueno, también la normatividad indica que se deben tener al menos 5 actividades complementarias por cada plan de estudios o por cada carrera. ¿Qué son estas actividades complementarias? Bueno, en primer y segundo semestre son tutoría 1 y tutoría 2. En el tercer semestre es una actividad cultural, deportiva, de emprendedurismo. Ustedes tienen a elegir, no sé, dentro de unas
10 o tal vez hasta 15 actividades distintas y ustedes eligen la que más les guste, la que más les convenza para que sea su actividad complementaria del tercer semestre. En el cuarto semestre y quinto semestre, depende de cada carrera la actividad complementaria que se ponga. En ingeniería ambiental, que es la base de donde yo estoy adscrito, y la mayoría de los estudiantes que están ahorita en este curso también son de ingeniería ambiental, tenemos una materia que se llama investigación y desarrollo tecnológico 1, investigación y desarrollo tecnológico 2, y esas son las otras dos actividades complementarias, la de cuarto y quinto semestre. Varias carreras tienen esas mismas, pero hay otras que le han cambiado el nombre o son otro tipo de actividades complementarias. Y bueno, un tip que les dejo por aquí es que al final esas actividades complementarias cuentan con un crédito por cada actividad complementaria y esto es independiente de qué actividad sea. Las únicas que sí son obligatorias es tutorías 1 y tutorías 2, que específicamente se tomen como tutoría 1 y tutoría 2. Las otras 3 actividades complementarias para llegar a las 5, pudieran ustedes de alguna manera elegirlas si así lo deciden, ¿no? Es decir, esas mismas actividades que toman en tercer semestre, que pudiera ser una actividad cultural, deportiva, talento emprendedor, comprensión de cursos en inglés, en fin, como les decía, es toda una gama pues bastante amplia de actividades. Pueden ir eligiendo cada una de esas en el tercero, en el cuarto y en el quinto semestre. Pero sí es bien importante que tengan acreditadas sus 5 actividades complementarias cuando ustedes terminen el sexto semestre. Es decir, solo hay un semestre de colchón para ponernos al corriente con las actividades complementarias. ¿Por qué? Porque llegado el séptimo semestre, por una disculpa, por aquí hubo alguna situación que me hizo reiniciar el Zoom. Entonces, para que es donde estoy grabando, retomo nuevamente abriendo la pantalla. Permítanme un segundo. Compartiendo la pantalla. Muy bien. Aquí estamos. Correcto. Entonces yo les estaba hablando sobre las actividades complementarias y les decía, son 5 actividades complementarias y ustedes las tienen que tener a más tardar en el sexto semestre. Es decir, hay solamente como que un semestre de colchón para ponernos al corriente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se vayan a inscribir al séptimo semestre, si no tienen sus 5 actividades complementarias aprobadas, no pueden inscribirse al séptimo semestre. Esto está en el reglamento. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si tienen por ahí atrasada alguna complementaria, como tal vez es el caso ahorita de tutoría, porque están ustedes recursando tutoría 1, entonces yo espero que a la par estén tomando tutoría 2, porque no existe como tal la restricción para no poderlo hacer, pero si no, el siguiente semestre pueden tomar tutoría 2 y al mismo tiempo, si así lo quieren, pueden tomar alguna de las complementarias que pueden elegir, de las de tercer semestre, ¿no? Entonces, así no se atrasan y van poniéndose al corriente. Muy bien. ¿Qué más? Para no ser tan largo este video, porque tenemos mucha información. Bueno, aquí algo importante por decir. No puede ningún maestro en algún momento decir, nosotros vamos a tener nuestro propio reglamento al interior de la clase y vamos a poner reglas distintas, ¿no? Eso no se puede hacer. Tenemos todos los maestros que seguir este reglamento para el alumnado y estos lineamientos para todo el Tecnológico Nacional de México. Y ustedes dirán, ¿y por qué el Tecnológico Nacional de México? ¿Qué tiene que ver el Tecnológico Nacional de México con el texto?
Creo que es también importante y es un buen momento para aclararlo. Todos los tecnológicos que existen en el país, algunos son tecnológicos federales y otros son tecnológicos descentralizados, como el caso del TESCO, todos pertenecemos al Tecnológico Nacional de México. Y es un orgullo decir que el Tecnológico Nacional de México es la institución de educación superior que más alumnos tiene, que más matrícula, más planteles tiene en todo el país. Si bien es cierto, en algunas zonas, como zonas metropolitanas, como la Ciudad de México, podríamos pensar que el POLI, que es el Instituto Politécnico Nacional, o la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, son las que concentran el mayor número de estudiantes. Lo cierto es que no tienen presencia a nivel nacional, ¿no? Solamente en la ciudad. Entonces, si sumamos a todos los tecnológicos del país, estamos hablando de más de 260 tecnológicos. Pensar en todos los estudiantes que están inscritos en un tecnológico es pensar en un universo muy grande, ¿no? Y podemos considerarnos esa institución o mega institución a nivel nacional. Como su organización no inició como Tecnológico Nacional de México, desafortunadamente aún no se conoce tanto, ¿no? Inició como una dirección dentro de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, o de GES, y ahí se concentraban todos los tecnológicos, ¿no? Había una división, eso sí, entre tecnológicos descentralizados, con su propio director, perdón, y una dirección de tecnológicos federales con su propia dirección. ¿Cuál era la diferencia entre estos? Bueno, los tecnológicos federales dependen al 100% de la federación, dependen al 100% de CEP. CEP en cuanto al presupuesto, en cuanto a estructura, todo. Y fueron los primeros que existieron. Sin embargo, por esta necesidad de tener más educación superior tecnológica, fue que se hizo necesario o se hizo indispensable que se abrieran más tecnológicos. Pero la SEP federal no tenía la posibilidad de hacerlo de manera unilateral, ¿no? Únicamente ellos. Así es que se propuso un convenio para que cooperaran los gobiernos de cada estado para poder abrir estas instituciones. Y se dijo, bueno, a ver tú, eh, vamos a poner el ejemplo del Estado de México. A ver tú, Estado de México, ¿quieres que ponga tecnológicos en el Estado de México? Sí. Bueno, pues tú tienes que tener las instalaciones. ¿Cómo vas a conseguir las instalaciones? Bueno, pues tienes que ver si te donan terrenos o si el gobierno del Estado tiene terrenos y con ciertas características, porque no es cualquier terreno, tiene que ser un terreno que tenga alrededor de 15 a 20 hectáreas de terreno. Y además tienes que encargarte de la construcción de los edificios y de equipar. ¿Qué voy a poner yo como CEP federal? Bueno, te voy a poner la mitad de los gastos. Es decir, todo lo que tú gastes en la nómina, para pagarle a los maestros, todo lo que gastes en servicios, la mitad lo pongo yo. Y la otra mitad lo pones tu gobierno del Estado. El gobierno del Estado, adicionalmente, decide en cada estado cuánto cobrar por derechos de reinscripción, inscripción y reinscripción, para poder de alguna manera soportar una parte de este gasto. Que resulta que de esa mitad que le toca al gobierno del estado para mantener a la institución, pues más o menos el 60 o 70% lo tiene que poner el propio gobierno del estado. Y el resto se recupera de los ingresos que se obtienen
justamente por esas cuotas de inscripción y reinscripción. Sí sé que deben estar ustedes pensando que es muy caro esto, pero ese es el costo de la educación superior. Muchos pensarían que con la cuota de inscripción o reinscripción se está pagando al total o se está pagando al 100% esta, eh, este gasto que se genera con brindar la educación superior, pero resulta que no, que es cuando mucho un 20% lo que se puede cubrir con ese porcentaje. ¿Esto qué implica? Eh, como decíamos, pues que es muy costosa la educación superior, pero es algo en lo que se tiene que invertir, es necesario. Así es que debemos aprovecharlo, debemos entender que, que, bueno, sí nos puede costar a todos trabajo reunir esos casi 5,000 pesos cada semestre, si estamos hablando de adicionar el inglés a nuestro semestre, ¿no? Pero pensemos que hay escuelas privadas que eso cobran por mes, ¿no? Y apenas así logran ir saliendo adelante con sus gastos y su infraestructura. Y en esas pequeñas escuelas privadas no vamos a encontrar laboratorios como los que tiene el TESCO, ¿no? Laboratorios y talleres como los que tiene el TESCO. Ni herramienta ni equipo. Entonces, debemos aprovecharlo, debemos estar contentos de que lo tenemos y seguir adelante con nuestra carrera. Eh, por hoy vamos a dejar el video hasta aquí para no saturar mucho la información. Sin embargo, la próxima semana espero estar subiendo otro video como este, donde empecemos a hablar un poquito más sobre este resumen del reglamento que tenemos aquí en la guía y entremos ahora sí al Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TECNM, donde vamos a encontrar situaciones interesantes que nos hablan sobre la vida académica, sobre, es decir, cuánto dura la vida académica y por qué se agota. Vamos a hablar también sobre por qué se tiene que recursar, qué pasa cuando reprobamos un recurso, qué es un curso especial, qué pasa si reprobamos un curso especial. Todo eso lo vamos a checar en videos posteriores. Por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Vamos a dejar alguna actividad un poco sencilla sobre estos temas de iniciales, pero no se preocupen, va a ser algo sencillo. Y por el momento me despido de ustedes, déjenme, dejo de compartir y les deseo que tengan una excelente semana, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.